Hola, estamos en esta grabación. Que Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, a su país, a sus comunidades católicas, cristianas, a los ministerios, a los grupos, para que unidos podamos compartir esta palabra. Yo se las voy a transmitir a ustedes con base en todo lo que la iglesia nos está enseñando, cómo defendemos la iglesia unidos cada uno de nosotros. Y el compartir, es muy urgente que ustedes esta grabación la compartan, se suscriban, es muy, muy importante para evangelizar. San Pablo decía, hay que predicar a tiempo y a destiempo, eso es lo que tenemos que hacer todos y no perder el tiempo, tenemos que utilizar todo el tiempo posible para evangelizar. Bueno, dentro del camino sinodal que se nos está presentando, quiero hacer como unos acercamientos a preguntas y cuestionamientos muy delicados que precisamente esas grabaciones son para que nos enfoquemos en la cuestión de la doctrina y la base doctrinal de lo que la iglesia en el camino sinodal quieren proponer, porque es el mundo, no es la iglesia católica. Es, en ese sínodo algunos jerarcas y también el Papa Francisco han convocado para escuchar al mundo y para que caminemos juntos y para que vamos adelante. Entonces, eso es cuestionable desde el punto de vista de quienes caminamos juntos, caminar hacia adelante, hacia dónde en la iglesia, y eso preocupa. Entonces, preocupa lo que está pasando en el sínodo eh, alemán, en el sínodo belga y los ingleses. Preocupa. ¿Por qué? Porque estamos escuchando temas como este, vamos a abordar diferentes temas. Ese tema es tan delicado como lo que ustedes van a escuchar en este momento. Y es este. Pretenden muchos jerarcas, eh, sobre todo alemanes, ingleses y belgas, la ordenación de mujeres. Es un tema muy delicado, pero ya se ha tratado durante años pasados, durante toda la historia, el motivo por el que no se ordenan mujeres sacerdotes. ¿Cuál es el motivo? Porque el problema de hoy es como una especie de revolución. Quieren meter la revolución en la Iglesia Católica y metiendo la revolución la quieren destruir. Ese es el problema y lo delicado, y por eso estas grabaciones son del lado de la verdad y son la sana doctrina. O sea, nosotros tenemos que defender esa sana doctrina y eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, la pregunta de muchos, ¿por qué no se ordenan mujeres? ¿Por qué no a la ordenación de mujeres? En la tradición, si toda la historia de la iglesia eh, han sido hombres, entonces se cuestiona, pero ¿por qué no mujeres? Eso es revolución. Y eso es contestar a las raíces mismas de la verdad católica. Entonces es como cuestionar a Dios. Y eso es lo delicado. Estamos cuestionando a Dios, no a la iglesia. Y pongamos mucha atención, no estamos cuestionando a la iglesia, sino a Dios. Porque nosotros como católicos, la segunda persona es Jesús. Y Jesús llama a los discípulos, a los 12. Y hay otra clave, la iglesia son 12. ¿Por qué 12? Es un número bíblico, es un número bíblico, es un número que da unidad y da, entonces esa unidad está también de las 12 tribus de Israel, del pueblo elegido. Después el pueblo elegido es el pueblo católico. Ustedes no eran pueblo, ya son pueblo. Primera de Pedro, en el capítulo 2 y siguientes. Son pueblo santo. Ustedes no eran pueblo y ya son pueblo santo. Son nación escogida, son 12. Por eso uno de los apóstoles traicionó, fue Judas. No escogieron una mujer, escogieron otra vez a un hombre. O sea, se confirma que es a los hombres porque es un ministerio. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa hoy?
Sucede que hoy en día, entonces, esas revoluciones que llevan siglos, como hemos explicado en la grabación pasada, Revolución Francesa, hasta el día de hoy, nuevamente esa revolución es entonces de la mujer, podemos decir, la revolución de la mujer, creando pues aquí como un contenido para que pensemos. Entonces, en catholic.net, con thcatholic.net, he investigado y la pregunta es esta: ¿hay dificultades que la mujer sea sacerdote? Entonces muchos se van hacia esa pregunta. Muchos responden, por ejemplo, dicen, por ejemplo, Schillebeck es una orden de predicadores, dicen que las mujeres pues deberían tener jurisdicción, que no es discriminación, que la exclusión de las mujeres en el ministerio es una cuestión puramente cultural, que ahora no tiene sentido. ¿Por qué las mujeres no pueden presidir la Eucaristía? ¿Por qué no pueden recibir la ordenación? No hay argumentos para oponerse al sacerdocio de las mujeres, escribe él. Y es en ese sentido, estoy contento de la decisión de la Iglesia Anglicana de conferir el sacerdocio también a las mujeres en Inglaterra. Y en mi opinión, se trata de una gran apertura para el ecumenismo más que de un obstáculo, porque muchos católicos van en la misma dirección. Este es el peligro de los sínodos, que quieren entonces meter toda la iglesia, la idea protestante, anglicana o la luterana de Alemania. Entonces todo es una contaminación frente a la tradición que está siendo atacada desde dentro de la iglesia y nosotros no podemos aceptar eso, no lo aceptamos porque vamos a la tradición, a la Biblia, al magisterio y a lo que nos enseñó Jesús. ¿Qué nos enseñó Jesús? Eso es lo que vamos a hablar en estos momentos. Dice entonces que a partir de la tradición, pues desde la tradición se habla, por ejemplo, acerca de lo que las mujeres hacían. ¿Cuál es la actitud de Jesús? La actitud de Jesús frente a las mujeres es de apertura, ciertamente que sí. Y hay textos bíblicos donde podemos buscar qué es lo que hacía el Señor, qué es lo que hacía el pueblo de Israel. Entonces, Jesús tenía gran cercanía por las mujeres. Estamos hablando de la samaritana, de la hemorroísa, de María Magdalena. Todo eso nos presenta una cercanía con las mujeres contra el pueblo de Israel o la creencia judía de que las mujeres estaban contaminadas, que las mujeres no podían tener acceso a, a este altar, a lo que era el culto. Entonces había como una especie de desprecio por las mujeres, pero Jesús está redimiendo eso. O sea, la visión de Jesús es de cercanía, principalmente con María y con Marta, con María las hermanas. Entonces todo eso nos presenta la cercanía de Jesús con las mujeres. La cercanía con las mujeres, sí. El pueblo judío no veía bien esto con buenos ojos. La samaritana, Juan capítulo 4, la hemorroísa, Mateo capítulo 9. Aquella pecadora, dice en casa de Simón el fariseo, e incluso que lo tocó para lavarle los pies, Lucas capítulo 7. Perdona a la adúltera, Juan capítulo 8. Entonces, Jesús era muy cercano a los pecadores, a los publicanos, a las mujeres para la evangelización. Entonces, y el mensaje pascual de resurrección en Mateo 28, la primera es una mujer. Entonces, hasta ahí va todo muy bien. La actitud de los apóstoles siguen la praxis que Jesús respecto del ministerio sacerdotal. Él llama solamente a los hombres. Ahí vemos entonces que el Señor es un ministerio. Hay que tener muy en cuenta esto, que es un ministerio en los hombres. Ese ministerio en los hombres es dado por Dios, no por la iglesia. Pongan atención a los que me están escuchando y para que lo compartan a sus grupos, para que lo compartan a todas las personas. Esto es dado por Dios.
y la iglesia de hoy, influenciada por el protestantismo anglicano alemán, quieren que haya mujeres sacerdotes. Y los traidores en nuestros pueblos, aquí en Medellín, por ejemplo, hay un matrimonio de un hombre que dice que es sacerdote y la esposa que es sacerdota, y los dos son sacerdotes y viven en unión libre, me imagino, y son marido y mujer y son sacerdotes. Y eso es muy cuestionable. Entonces, es un ministerio. Como ministerio, entonces, es la voluntad del Señor que sea así. Dice entonces, cómo es siendo ministerio, se apoya en todo lo que la iglesia nos está diciendo. El servicio, los hombres tienen más capacidad. No hablamos solamente o no lo decimos por la inteligencia, no, es la capacidad física. El trabajo físico de un sacerdote puede ser en misión, puede ser, por ejemplo, en el trabajo de la construcción. Y la iglesia determinó también dejarlo todo. Entonces, una mujer dejarla sola en ministerios, en parroquias, la parte económica también. O sea, un sacerdote tiene mucha capacidad física y de trabajo para poder hacer las cosas. Una mujer, por su realidad psicológica, física, de trabajo, le queda, es más un poco no impedida, pero sí se le dificulta más. Entonces, y repetimos, no es machismo, no es machismo, es la realidad que Dios ha presentado. Entonces quiero que todos entendamos eso desde ese punto de vista. También la actitud de los padres de la iglesia, la liturgia, el magisterio. Dice entonces que antiguamente se les concedía a las mujeres ciertos beneficios, como diaconisas, por ejemplo, el servicio que ellas prestaban como colaboradoras, sí se presentó y sí se dio. Se ha restringido un poco, por ejemplo, con el tema de las misas la misa tridentina, ya era más restringido, eran casi siempre varones, los acólitos son hombres y todo eso. Ya hay ministerios que se han dado, se han abierto desde el Vaticano II, en la parte de lectura, por ejemplo, en el acolitado, se les ha presentado más posibilidades, pero muy bien. Pero el sacerdote ministerial es signo sacramental de Cristo sacerdote. El sacerdote ministerial, especialmente en su acto central del sacrificio eucarístico, es signo de Cristo sacerdote y víctima, que es hombre. Entonces, la mujer no es signo adecuado de Cristo sacerdote y víctima, por eso no puede ser sacerdote ministerial. Ahí está, es un ministerio. En efecto, los signos sacramentales no son puramente convencionales. La economía sacramental está fundada sobre signos naturales que representan o significan por una natural semejanza. Si el pan y el vino para la Eucaristía son signos adecuados que representan el alimento fundamental de los hombres. El agua para el bautismo, por ser el medio natural de limpiar y lavar. Esto vale no solo para las cosas, sino también para las personas. Por tanto, si en la Eucaristía es necesario expresar sacramentalmente el rol de Cristo, solo puede darse una semejanza natural entre Cristo y su ministro si tal rol es desempeñado por un varón. De hecho, la encarnación del Verbo ha tenido lugar una persona de sexo masculino. Es pues cuestión de hecho que tiene relación con toda la teología de la creación en el Génesis, como la creación, relación entre Adán y Eva, Cristo como nuevo Adán, y que si alguien no está de acuerdo con ella o con su interpretación, de todos modos se requiere, dice por ejemplo, la masculinidad, tanto en cuanto el verbo encarnado. Se requiere entonces, tendrá que haber una discusión porque Dios se encarna en un varón y no en una mujer. Pero partiendo del hecho de que así fue, no puede discutirse que solo un varón representa adecuadamente a Cristo varón. Y hay unas objeciones. Entonces todo esto nos da como esa claridad de por qué debe ser un hombre o los hombres. La objeción de muchos es simplemente por la cuestión de la humanidad.
por ejemplo, en el anglicanismo, de que somos seres humanos, debería también ser la mujer. Entonces es una cuestión de la humanidad, pero no de la masculinidad como se es. El problema de la objeción consiste en un insuficiente concepto de lo que se denomina en la teología sacramental la representación adecuada, es decir, lo más específico posible. Desde este punto de vista, el ser humano, varón-mujer, es una representación adecuada de Cristo, pero en su sacerdocio común. El sacerdocio común de los fieles no es no de Cristo en su sacerdocio ministerial de la nueva alianza. El ser humano representa adecuadamente al verbo hecho carne, pero representa solo genérica y borrosamente a Cristo sacerdote. De hecho, el carácter sacerdotal ministerial es una subespecificación del carácter general cristiano que viene dado a todo hombre, varón y mujer por el bautismo. Entonces, ahí se está dando es por el bautismo. Pero aquí viene lo más importante. Cristo está ahora en la condición celestial, por lo cual es indiferente que sea representado por un varón o una mujer, ya que en la resurrección no se toma ni mujer ni marido, dice la objeción contra, contra el hombre, que es Mateo 22. Y hay una respuesta a este texto de Mateo 22. No significa que la glorificación de los cuerpos suprima la distinción sexual, porque esta forma parte de la identidad propia de la persona. La distinción de los sexos y por tanto la sexualidad propia de cada uno es voluntad primordial de Dios. Varón y mujer los creó. Entonces, ¿hay una distinción? Sí. Entonces, por esa distinción, entonces ya no es un genérico, sino un específico. Es hombre y mujer quien Dios ha creado. Y el simbolismo nupcial. Cristo es presentado en la Sagrada Escritura como el esposo de la iglesia. Es Cristo, esposo de la iglesia. De hecho, en él se planifican todas las imágenes nupciales del Antiguo Testamento que se refieren a Dios como esposo de su pueblo Israel. En Oseas primero, capítulo 3, versículo 3, 1, versículo 3. Esta caracterización es constante en el Nuevo Testamento, en San Pablo, 2 Corintios 11, en San Juan, Juan 3, 29, y en los sinópticos Marcos 2 y Mateo 22. Ahora bien, esto resulta en la función masculina de Cristo respecto a la función femenina de la iglesia en general. Entonces es como un representativo. ¿Quién es Jesús respecto de la iglesia? Eso es lo que está haciendo, lo que nos dice esa cuestión, porque es una cuestión de apreciación. Entonces el mundo que nos enseña que la mujer tiene derechos, eso es revolución. Y eso es una contestación contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que representa Cristo? Entonces dice, y luego el sujeto que hace de ministro en la Eucaristía, que obra en persona Christi, sea signo adecuado, tiene que ser varones. Nosotros representamos en persona a Cristo el varón. Dice la objeción contra esto, el sacerdote también representa a la iglesia, la cual tiene un rol pasivo respecto de Cristo. Ahora bien, la mujer puede representar adecuadamente a la iglesia, entonces también puede ser sacerdote. Esa es la objeción. La respuesta es, en verdad, que el sacerdote representa a la iglesia y que esto podría ser desenvuelto por una mujer. Pero el problema es que no solo representa a la iglesia, sino también a Cristo y que esto, por todo cuanto hemos dicho, no puede representarlo una mujer. Por tanto, el varón puede representar ambos aspectos, pero la mujer solo uno, el cual no es propiamente sacerdotal. Y conclusión, esa es la parte más interesante. Me he puesto un poco extenso, pero es para que hagamos un análisis. Conclusión, los errores principales giran en torno a dos problemas. El primero es de no concebir adecuadamente el sacerdocio sacramental, confundiéndolo con el sacerdocio común de los fieles. Entonces, sacerdocio común y el sacerdotal es el de todos y es el ministerial. El segundo es dejarse llevar por los prejuicios que ven en el sacerdocio ministerial una discriminación de la mujer y paralelamente un enaltecimiento del varón en detrimento de la mujer. Y es una falta de óptica. En la Iglesia Católica el sacerdocio ministerial es un servicio al pueblo de Dios y no cuestión de aristocracia. Es más, esto último es precisamente
podría ser un abuso al sacerdocio ministerial semejante al que contaminó el fariseísmo y saduceísmo, o saduceísmo sí, de los tiempos evangélicos. Entonces es el abuso de poder, pero en el fondo era un servicio que se presentaba. Finalmente, y hoy también se presenta, finalmente los más grandes en el reino de los cielos no son ministros, sino los santos. Pongan atención. ¿Qué es lo más importante, el sacerdocio o la santidad? Es la santidad. Y excluida la humanidad de Cristo, la más alta de las criaturas, en honor y santidad, la Virgen María. No fue revestida por Dios de ningún carácter sacerdotal. Aquí hay algo muy interesante. Es la mujer vestida de sol, la mujer es en María que se resume esa santidad en todos, en los hombres y las mujeres. Por eso decimos entonces, no se debe ser una mujer sacerdote porque es algo que es colocado por el Señor, es un ministerio y buscamos toda la santidad. Es más que el servicio sacerdotal, es buscar todos la santidad. Que Dios los bendiga y defendamos nuestra sana doctrina. Dios los bendiga. Padre Santo. Amén.